Es cuestión de unos segundos para conocer toda la información de Hermosillo, lo que pasa en Sonora, en México y lo más importante de la información en el mundo. De primera mano, en un momento iniciamos. De primera mano, algo más que noticias. En un momento iniciamos. Con los votos de Morena, sus aliados, pero también con los votos de Movimiento Ciudadano, esta madrugada se aprobó el llamado Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los municipios en todo el país, inclusive los más importantes, solo tendrán 15 regidores como número máximo. Bueno, directivos de estancias infantiles tomaron las oficinas de agua de Hermosillo, están protestando porque aseguran, están pagando mucho. Muchos están pagando por el servicio de agua. Allá en San Luis Río Colorado, familiares y ciudadanos tomaron la calle para exigir justicia por el asesinato de la menor Leila Montserrat. Estas son las noticias de primera mano. Soy Francisco Javier Ruiz Quirrín. Muy buenas tardes. TVD Primera Plana y Click FM 105.9 presentan el informativo donde se clarifican las noticias. De primera mano, conducido por el periodista Francisco Javier Ruiz Quirrín. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Las noticias que usted escuchará mañana en otros noticieros. De primera mano, porque entender el mundo es la clave para decidir. Aquí iniciamos. Bienvenidos. De primera mano, algo más que noticias. Como siempre, un gusto saludarles desde esta plataforma TVD Primera Plana aquí en Hermosillo, capital del estado de Sonora en México y para todo el mundo. Son las noticias de primera mano, acostumbrados ya a informarle a ustedes los acontecimientos de las últimas horas, incluso lo que en estos momentos se está generando en el mundo, en México y por supuesto aquí en el estado de Sonora. Si usted nos ve, si usted nos escucha, se adelanta a los noticiarios de la radio y la televisión de esta tarde-noche y por supuesto a los diarios del día de mañana. Y como siempre, bienvenida al auditorio de Click FM 105.9 de su radio. Usted que nos ve, nos localiza fácilmente en cualquier dispositivo móvil anotando así, TVD Primera Plana. Estamos en TVD Primera Plana en Facebook, en YouTube, en Twitter o en X. Y si usted me sigue en Twitter o en X o quiere hacerlo, estoy a sus órdenes en @rquirrin. Ahí estamos pues en tiempo real, en vivo. También en vivo en @TVD Primera Plana. Y si usted está en casa y tiene Alexa, dígale Alexa, sintoniza Primera Plana Radio. También por ese medio nos puede sintonizar. Hoy ya es jueves 9 de abril del año 2026. Es el día, por cierto, número 99 del año. El calendario del más antiguo Galván nos recuerda que hoy están festejando quienes llevan por nombres Prócoro, Demetrio, Acacio y Casilda también hoy. Pues desde este espacio, como siempre, una felicitación a ustedes que están de fiesta. Desde luego a las y los cumpleaños del día. Y a usted también que tiene un motivo especial que festejar en le repito a usted, jueves 9 de abril del año 2026. Bueno, esto que sorprendió a todos, directivos y maestros de la Asociación de Estancias Infantiles en Hermosillo, tomaron hoy las oficinas de agua de Hermosillo, precisamente ubicadas sobre el Boulevard Luis Encinas, en protesta por presuntos cobros excesivos en el servicio. Las manifestantes denunciaron que pese a registrar consumos mínimos, reciben recibos con tarifas elevadas, situación que aseguran han intentado resolver durante meses sin obtener respuesta. Hemos decidido tomar las instalaciones de agua de Hermosillo porque hay tarifas excesivas por consumos mínimos en nuestros centros, en las estancias infantiles, dijo Valeria López. Esta vocera agregó que han buscado diálogo con autoridades sin éxito. Hemos insistido durante muchos meses, no ha habido disposición, no les importan los niños, les importa el dinero, dijo esta vocera. La manifestación se extendió por cerca de 2 horas. Concluyó luego de entablar diálogo con autoridades al buscar condiciones justas para la operación de las estancias infantiles. Bueno, pues buena la protesta, también buena la respuesta en cuanto a la atención. Debe de darse, sin duda alguna, un acuerdo. Vamos con nuestro compañero reportero, Tony López Moreno, porque
tal y como le anuncié en el inicio de este espacio de noticias. Esta madrugada fue aprobado el Plan B allá en la Cámara de los Diputados, ¿sí? Y votaron a favor de este Plan B Morena, sus aliados, es decir, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, pero también tuvieron el voto de MC, de Movimiento Ciudadano. Esto extrañó a muchos, ¿sí? Claro, menos a los diputados de Morena. El gobernador Alfonso Durazo ya hizo un comentario acerca de este tema. Tony López, te escucho. Buena tarde. Maestro Quirrín, un gusto saludarle a usted y al auditorio, comentarles que el Congreso del Estado de Sonora avanzó en la armonización de la minuta federal del denominado Plan B, enfocada en la austeridad y reordenamiento institucional en estados y municipios. La diputada de Morena, Ernestina Castro Valenzuela, informó que se plantea limitar el presupuesto de los congresos locales a un máximo del 0.7% y que cabe recalcar que el Congreso del Estado de Sonora mantiene un 0.5%. Y que viene siendo que los congresos locales pues no podrán tener en su presupuesto más del 0.7%, ¿no? Entonces es una de las situaciones que estamos viendo, y la otra tiene que ver también con que se ajuste también el número de regidores en cada una de las pues de las alcaldías, y esto tiene que ver también con parte de esa reducción. También todo va a influir en el gasto que se ahorraría y que se puede canalizar a otros temas importantes de la ciudadanía. Maestro también explicó que la reforma contempla ajustes en los ayuntamientos, incluyendo la reducción y distribución del número de regidores. Aquí en Hermosillo y Obregón serían un total de 15 regidores y en los demás municipios iría disminuyendo. Es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Tony López Moreno. Muy buenas tardes. Bueno, están las y los legisladores que tienen una verdadera aplanadora, Morena y aliados aquí en el Congreso del Estado, pues siguiendo sin duda alguna una instrucción del Ejecutivo, porque sorprende, ¿sí?, la rapidez con que el Congreso del Estado abrazará este tema. Le repito, el Plan B fue aprobado esta madrugada allá en la Ciudad de México, en la Cámara de los Diputados. La solidaridad entonces, en este caso de Morena, a través del gobierno del Estado y de su Congreso, pues se manifiesta lo más rápido posible. Déjeme decirle que aquí en Hermosillo, una explosión de un transformador movilizó la mañana de hoy a cuerpos de emergencia en el Centro Integral de Atención a la Salud, el CIAS. Esto es del Istezón, ubicado en la colonia San Benito, lo que derivó en la evacuación de aproximadamente 140 personas. De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, el incidente se originó por una posible falla en el tendido eléctrico, sin que se registraran personas lesionadas ni daños mayores. Excelente. En cuanto a lo menos malo, pues no, lo peor hubiera sido alguna lesión, alguna consecuencia en alguna persona. Pero otra vez el transformador explota, saca chispas. Sí, estoy recordando el caso de Waldos y me sigo preguntando qué fue en ese caso, en esa tragedia de 24 muertos. ¿Qué fue lo que provocó la onda expansiva después de haber explotado aparentemente el transformador? Que había químicos, sustancias, en fin, pero todavía tienen pendiente de manera precisa proporcionarnos esa información. Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora, es decir, el STEUS, realizaron una manifestación pacífica en los accesos de la Universidad de Sonora para exigir mejores condiciones laborales. El secretario general del STEU, Alejandro Manzanares, explicó que la protesta no buscó bloquear actividades, sino visibilizar la inconformidad ante la falta de avances en las negociaciones contractuales. Entre las principales demandas destaca la homologación salarial, ya que aseguran algunos trabajadores perciben ingresos por debajo del salario mínimo. El sindicato solicita un incremento del 50% al salario, mientras que la universidad mantiene una oferta del 4% más 2% en prestaciones. El STEUS advirtió que de no lograrse un acuerdo, podría estallar una huelga el próximo 16 de abril a las 5 de la tarde. Igual que el STAUS, el emplazamiento es por ambos sindicatos de la máxima casa de estudios, y la historia de cada año, como le digo, la historia de cada año la tenemos una vez más. Amenazas de huelga, temor de que se paralicen las actividades académicas, que se pongan pues las banderas rojinegras en las instalaciones del campus de la universidad y que se pierdan clases. Hay 40,000 alumnos, números redondos, hay 40,000 alumnos en la máxima
casa de estudios. Bueno, una manifestación en San Luis Río Colorado, después de haberse difundido este video donde se observa cómo un par de adolescentes asesinaron a su compañerita de escuela, pues esto se ha viralizado y el tema pues ha trascendido pues no solamente a Sonora. Tony López, tú tienes más información, te escucho. Amistades, familiares y sociedad civil del norte de Sonora se manifestaron este día en el centro comercial de San Luis Río Colorado para protestar por el caso de Leila Montserrat, quien fue brutalmente asesinada por dos supuestas amigas suyas en octubre del año pasado. La manifestación tuvo lugar en las instalaciones del Poder Judicial del citado municipio, donde se colocaron pancartas y lonas alusivas a su petición. Durante las intervenciones se expresó la crueldad del homicidio de la pequeña de 13 años y de igual manera se aseveró que no desistirán en esa lucha. Ayer, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rafael Acuña Griego, reiteró que la modificación de penas a menores compete únicamente a la Cámara Federal de Diputados, ya que debe modificarse el Código Penal que rige a todo el país. La protesta, la mamá de Leila, Carmen Angélica, convocó a madres de familia que atraviesan por situaciones similares a denunciar de inmediato. Para TVD Primera Plana y Click FM, Antonio López. Gracias, Tony López Moreno. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Es un tema que pues está en este momento en el debate, en la discusión. Otra vez regresa, ¿sí?, la inquietud por la posibilidad de reformar la ley, ¿sí?, para que en ciertos casos donde un menor comete un crimen que consterna, es decir, donde haya brutalidad, pues, donde se establezca una mente criminal, sí, pudiera ser juzgado como un adulto. Bueno, a ver, vamos a ir a Palacio Nacional en este momento. Déjeme decirle además, antes de ir a Palacio Nacional, que voy a platicar aquí en el estudio en unos momentos más con el abogado, doctor en Derecho, experto en Derecho Penal, Jorge Pesqueira Leal. Él seguramente tendrá comentarios muy valiosos acerca de este tema. En unos minutos más platicaré con él aquí en este espacio. La presidenta Sheinbaum, una vez más cuestionada sobre la ayuda que envía a Cuba, pues dijo que la verdad se sintió orgullosa de hacerlo. A ver, vamos a escuchar a la presidenta. Orgullosa estoy de apoyar al pueblo de Cuba, porque es la mejor tradición diplomática que ha tenido nuestro país, porque México es hermano de los pueblos y nos sentimos orgullosos de apoyar a Cuba, como apoyamos a El Salvador, como apoyamos a Honduras con el programa Sembrando Vida. Fíjese bien que subraya el que se siente orgullosa porque tradicionalmente en la diplomacia mexicana pues se ha apoyado al pueblo de Cuba, porque México es amigo de los pueblos. Yo creo que la acepción correcta es decir, México es amigo de las dictaduras, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está apoyando a la dictadura, no al pueblo de Cuba. Esa es la verdad de las cosas. Y hoy también un tema fue el gas. El gas, 60-70% del gas que consumimos aquí en México se importa de los Estados Unidos y es un tema para efectos de establecer tecnologías que permitan pues generar a nuestro país mucho más este combustible. Y se ha hablado del fracking. ¿Qué es el fracking? El fracking es el uso de líquidos, sobre todo agua, para motivar al subsuelo y que emerja el gas, ¿sí? Ayer trascendió mucho el hecho de que podía concesionarse la iniciativa privada a un servicio así. No, la presidenta dijo, no, vamos a buscar por nuestro lado. A ver, así lo dijo la presidenta. Está del otro lado de la frontera. Entonces no nos impacta aquí, pero impacta del otro lado. ¿Vamos a utilizar el agua potable? ¡No! Entonces lo que dijimos ayer de manera muy abierta, muy franca es, en este mundo en el que vivimos, México debe garantizar su soberanía. Y la soberanía, una parte fundamental es la soberanía energética. Entonces lo que anunciamos ayer es, la próxima semana les vamos a presentar a los expertos que nos van a ayudar a tomar la mejor decisión. Porque sería muy irresponsable de nuestra parte decir, no, seguimos importando y no vemos ninguna otra alternativa. ¿Sabe lo que tiene mucha razón la presidenta de México en que es un asunto tan serio que no se le puede dejar a los políticos?
tienen que ser tratados y resueltos por los expertos en el tema, como otros temas técnicos también existe que los políticos que le quieren entrar porque se convierten en expertos en todo. Bueno, en fin. Bueno, esta madrugada, lo reitero, esta madrugada, pues 16 horas de debate antes de la aprobación en el pleno del Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum. Para que vean cómo se voltean las cosas. Una situación es ser borracho, como se dice, y otra cosa es ser cantinero. La izquierda ahorita, o los partidos de izquierda, eran borrachos en el pasado, votaban no en todo, y ahora ya son cantineros y le llaman a la oposición que vota no en todo, pero fue hasta algo sarcástico, vaya, ¿sí? Escuchar a Leonel Godoy, este diputado, hablar de la oposición. A ver, lo vamos a escuchar. No va a haber ningún plan que les guste, ni el plan A, ni el B, ni el C, ni el Z, ningún plan les va a gustar, porque no les embona nada, como dijo Enrique Peña Nieto. Bueno, Leonel Godoy recordó cuando eran priistas, ¿no? Recordó al final de cuentas cuando eran priistas. Bueno, ¿y cómo quedó finalmente la votación? A ver, ¿cómo quedó la votación en la Cámara de los Diputados? A ver, vamos a... 7 votos en pro, 102 votos en contra y 0 abstenciones. Es mayoría calificada. Aprobado en lo general por 377 votos. 377 votos a favor de este plan B, 102 en contra, ¿sí? Los votos en contra del PAN y del PRI solamente, porque Movimiento Ciudadano aquí abrazó a Morena, ¿sí? Aquí abrazó a Morena. ¿Qué significa este plan B? Bueno, pues palabras más, palabras menos, que ningún congreso estatal, ningún congreso de las entidades federativas va a poder disponer de más del 0.7% del presupuesto total de esa entidad para la operación, para el manejo administrativo del Congreso. Aquí Sonora tiene el 0.5, hay que subrayarlo también. Y hablando de austeridad, la presidenta dijo, hay muchos municipios muy grandes que tienen 20 o más regidores. Bueno, pues vamos a establecer un máximo de 15, pero eso también abre la puerta para otros municipios que se creen muy grandes y que dicen, no, tengo 4, 5, 6, 8 regidores, puedo aumentar hasta 15. También existe esa posibilidad. A ver, ayer le informamos a usted del rescate de Francisco Zapata, este minero pues que fue rescatado después de 13, 14 días de un verdadero milagro, allá en la mina Santa Fe, en Rosario, en Sinaloa. Y bueno, tenemos una imagen del momento en que llega el ejército por él. Sí, y bueno, dice Francisco Zapata que pues que nunca perdió la fe. A ver, vamos a ver esto y a escucharlo. ¿No lo tenemos? A ver, pues se los debo entonces. Déjeme decirle que se advierte cuando el ejército, algunos elementos del ejército llega al lugar, que es como una laguna, ¿sí? Es como una laguna. Y le preguntan, identifíquese, dice el nombre, Francisco Zapata, y le dicen, gracias a Dios, pues lo vamos a rescatar. ¿Tiene usted fe? No, dice, yo nunca perdí la fe, yo nunca perdí la fe. Al final de cuentas, le digo, falta un minero solamente por rescatar. Se tiene la esperanza, pues, de que sea rescatado con vida. Les recuerdo, transmitimos desde TVD Primera Plana, y para el auditorio de Click FM 105.9 de su radio. Son exactamente en estos momentos las 14 horas con 20 minutos. Regreso con el abogado penalista Jorge Pesqueira Leal. Gracias por escuchar de primera mano. Regresamos después del corte. TVD Primera Plana, tu canal. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital.
Hermosillo se sigue transformando. Hemos concluido con éxito el paso a desnivel del Colosio y Solidaridad, el mercado público de Bahía de Quino, la calle 2 en la colonia Nueva Esperanza y 11 cruceros con concreto hidráulico. Además, estamos construyendo el nuevo Cárcamo Norte, el libramiento norponiente y 2 cruceros para mejorar la movilidad y la seguridad vial. Y seguimos reforzando el programa de bacheo en toda la ciudad. Con estas acciones, Hermosillo se sigue transformando. Ayuntamiento de Hermosillo. Bienvenido a TVD Primera Plana. Innovación, contenido y actualidad en un solo lugar. Noticias en tiempo real, entrevistas exclusivas, análisis político y definitivamente algo más que noticias. Todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo. Y lo mejor de los deportes con sus actores, la estadística y sus anécdotas. Desarrollo personal, cultura, salud, entretenimiento que te inspira a seguir adelante. Tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta con más noticias de primera mano. Bueno, les recuerdo, estamos transmitiendo aquí desde TVD Primera Plana y para el auditorio de Click FM 105.9 de su radio. Usted que nos ve o nos quiere ver, si en cualquier dispositivo móvil, anotando así, TVD Primera Plana. Y le aprecio mucho, de manera muy especial, al doctor en Derecho, Jorge Pesqueira Leal, me haya aceptado esta invitación. Lo saludo de nuevo. Hola, ¿qué? Me da mucho gusto que esté por aquí. Excelente. Además, bueno, yo creo que es el penalista más reconocido, ¿sí? Más reconocido por su labor profesional, por su experiencia, maestro universitario, en fin. Y hay, doctor, dos temas especiales que quisiera tratar con usted. Sí. El primero es el de este doctor Maximiano Verduzco, el propietario de esta clínica pues, de aplicación de sueros vitaminados, porque huyó. Primero huyó. Sí. Bueno, habrá que ver si la razón por la que lo hizo se debe al hecho de que algo sucedió en el proceso en el que, bueno, tú sabes, hay materiales que tú adquieres en fábricas, en distribuidoras, y esos materiales, en tanto se utilicen tal y como se establece, no hay ninguna responsabilidad. El tema es si hubo o no manipulación de ese material, y si la hubo, pues si él se percató de esta circunstancia, pues han mirado las consecuencias que ha tenido la utilización de estos sueros y el efecto que ha producido en 8 personas que han perdido la vida, sí. Sí. ¿No sería mejor ante ello dar la cara, abogado, presentarse, entregarse? Mira, decir, aquí estoy. No, bueno, lo ideal sería presentarse, y el tema es que hay un principio de presunción de inocencia, ¿sí?, que debe prevalecer. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha repetido una y otra ocasión a México que no aplique la prisión preventiva oficiosa. En ese caso, lo que encontramos, por lo menos lo que se lee, es que es un ilícito culposo. O sea, nadie dolosamente, nadie intencionalmente va a realizar un acto de esta magnitud. Sí. Y ese ilícito, pues en realidad no debiera contemplar esa respuesta por parte del Estado. Sin embargo, cuando se difunde un suceso como este y la persona se atemoriza ante las circunstancias de que se repite una y otra vez en nuestro país, que sucesos de esas características traen consigo esa prisión preventiva, que se convierte, pues, bien sabemos ambos que después de la vida, la libertad es el bien más preciado de nuestra especie. Sí. Entonces, esa incertidumbre seguramente es la que genera en este profesionista el hecho de que tome la decisión de no presentarse y decir, bueno, esto es lo que en verdad aconteció, porque hasta donde yo he escuchado, el profesionista tenía una amplia clientela de hacía años, y incluso escuchado por radio que se hacen recomendaciones y hay quien da hasta la cara por él y decir, es que a mi madre le sucedió esto positivo, esto otro. Entonces, pues
La ambivalencia desaparece cuando un suceso toma estas dimensiones. O sea, hablar de 8 seres humanos que han fallecido y la respuesta también de nosotros como comunidad ante un suceso en el que esperamos que haya una respuesta y decimos severa, extrema, en razón de los valores que fueron vulnerados, pues son vidas humanas, sí, ¿no? El tema aquí es el hecho de que todos debiéramos, cuando se presenta una situación en la cual se nos involucra en una conducta ilícita, presentarnos y escribir los argumentos y proveer los datos en base a los cuales continúa el procedimiento en mi contra, pero déme la oportunidad de probar que yo hice o no hice algo. En este caso yo desconozco qué procedimiento se siguió. Lo que sé, como lo sabemos todos, es el hecho de que durante mucho tiempo, y no sé qué tan milagroso sería ese suero, porque había, por lo menos en los medios se mira un mundo de gente en espera de que se le aplicara. 25, 30 años practicando sí. Ese trabajo, esa labor. Pues. Así es. Entonces, aquí lo que sucede seguramente es que las personas sienten que no se va a hacer justicia por el hecho de que hay una presión social que es entendible, pero que cuando no miramos el contexto de la realidad y nos fijamos concretamente en el hecho en sí, pues la respuesta de una persona ante un suceso de estas características es: apliquen la pena más severa que la ley contemple a la persona que se involucró en este acto. En un homicidio culposo de número de 8. ¿Qué sería? Es. Bueno, si lo multiplicas en realidad, porque pues es acumulación real, estamos sí. hablando de más de 40 años. O sea, prácticamente escindirlo de la vida en libertad, vaya, pues, ¿no? Sí, claro que hay mecanismos, los conocemos, a través de los cuales se puede llegar a algún tipo de acuerdo, porque el delito, como es culposo, ¿verdad?, se puede aplicar fórmulas de procedimiento como, por ejemplo, el acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio, nos sentamos en una mediación, en un proceso restaurativo, en una conciliación, dialogamos con las personas que pues te podrás imaginar que no es tan sencillo, ¿verdad? El hecho de que enfrentar a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Y para los mismos familiares es una tragedia y además el suceso se traduce también en llevar a cuestas los familiares de la víctima el reproche, el enojo, la ira de la comunidad. Este es un tema complicado que en verdad si se aplicara conforme a derecho la norma, ¿no?, habría desde el hecho de que pueda enfrentar el procedimiento en libertad o bien que se pudiera generar un acuerdo reparatorio con los familiares de las víctimas, caso en el cual se requiere de la voluntariedad de las partes. O sea, y veo yo prácticamente imposible que este suceso se pueda producir porque también en medios se ha escuchado a algún pariente manifestando o esgrimiendo argumentos en relación con el hecho de que esto no va a quedar así, hasta que tope donde tope, que tenga las consecuencias que deba tener. O sea, ya es un sentimiento de pedir justicia no a través de una respuesta que la misma ley contempla cuando no obras con una intención de generar un daño, sino que no sé yo si hubo personal que manipuló, porque pues, por lo que se mira ya era un negocio de muchos años, con personas que eran muchas a las que se atendía simultáneamente y que en un determinado momento, pues ya tú como doctor directamente, pues no puedes realizar las acciones que correspondan para las combinaciones que seguramente se hacían y luego colocar el suero a cada una de las personas. Entonces debió haber habido un equipo relativamente numeroso y tal vez alguien de ese equipo pudo haber sido quien hizo un mal manejo del producto que se estaba utilizando. Claro, independientemente de que el doctor pues es el responsable número uno, no a la prisión preventiva justificada. ¿Qué opinión le merece la actuación de la Fiscalía? Porque se dice, dejaron pasar muchos días, le dieron oportunidad que se fuera. ¿Algo más debieron haber hecho? ¿Qué podían haber hecho? No, pues en realidad sabemos bien que tiene que integrarse una carpeta de investigación
La carpeta de investigación seguramente fue una tras otra las personas que fueron apareciendo, pues, lamentablemente, una por o en un hospital, etcétera. Una por persona que después se pueden acumular, pero ese procedimiento lo puedes hacer en 24 horas con el riesgo de que una buena defensa derrumbe lo que estás haciendo. No necesitas exámenes toxicológicos, etcétera, para forjar una carpeta de investigación sólida que permita que lo que tú estás planteando ante un juez de control se traduzca en una vinculación a proceso, ¿no? Entonces, no me parece a mí, por las características del suceso, una tardanza ociosa. Me parece que se debió tomar el tiempo requerido y, sobre todo, dimensionarlo en cuanto a las personas que resultaron afectadas, como hasta ahora se supone que ya se sabe objetivamente cuántas personas fallecieron, cuántas personas, no sé si hay, no lo conozco yo, lesionadas, dañadas, que están en algún hospital en proceso de recuperación o en su casa. Pero no encuentro yo, en lo que toca a la Fiscalía, el hecho de que, bueno, antes de que esta persona se vaya a algún sitio, vamos a atraparlo, ¿verdad? Tampoco sé si esa persona, en cuanto se entera... Yo hubiera sido inconstitucional, sí. Además. Claro, no pueden detenerlo arbitrariamente. Una actuación de ese tipo. Así es. O sea, el tema es que se tiene que hacer un procedimiento, aun cuando hay esa contradicción que comentábamos, de que desde el contexto internacional se nos ha cuestionado que detengamos para investigar, en lugar de hacer la investigación y detener. Hay casos y muchas personas, hay cerca de 8,000 personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Hermosillo 1. ¿Aquí? Aquí únicamente. 8,000 personas en prisión preventiva. No, entre prisión preventiva, ¿sí?, y cumpliendo la pena. Pero en prisión preventiva hay varios miles de personas que están en el procedimiento. Esperando un dictamen, pues, de vinculación a proceso. Un dictamen en el que dictas una sentencia, ¿sí?, condenatoria o absolutoria. Sabemos que el procedimiento como opera actualmente es el Ministerio Público, tiene una etapa de investigación informal, la formaliza una vez que traslada el caso al juez de control. El juez de control, ¿verdad?, dependiendo de la gravedad del caso, gira una orden de aprehensión o instruye para que la persona comparezca, pero en esa audiencia es en la cual el juez o la jueza decide si vas a gozar o no de esa medida en la cual vas a continuar en libertad o privado de la libertad. De ahí se te vincula a proceso y se viene un periodo de desahogo de pruebas de 180 días. Entonces, en el caso del doctor, pues en este momento, si se le aprende, tendrá que comparecer y el juez de causa definir primero si hay elementos, que seguramente los hay, para que se le vincule a proceso, y además, independientemente de esto, la defensa solicitará el hecho de que él pueda continuar su procedimiento en libertad para acreditar cómo es que sucedió todo esto que pasó, porque no es que fue una persona que apareció de la noche a la mañana como curandero, ¿no?, para mágicamente crear una situación como la que se produjo, sino, como lo comentas, yo lo desconocía, es una persona que tiene ya tantos años ejerciendo la profesión, sí, y que, si bien es cierto, puede ser el propietario, pero si tú tienes un equipo de gente que labora para ti, ese equipo de gente, si hace algo incorrecto, no necesariamente eso me va a impactar directamente, aunque yo sea el titular de ese consultorio o de esa clínica, ¿no? O sea, debe haber un vínculo, recordarás, el nexo causal, claro, debe haber entre la conducta de la persona y el resultado que produce. O sea, si yo tomo un objeto y otro objeto y lo manipulo y no es ese el procedimiento, no es el protocolo que debo seguir, pues entonces yo tengo la consecuencia directa. La clínica tendrá responsabilidad civil, económica, pero por lo que toca la responsabilidad penal, corresponde a la persona que confías en mí, entonces yo me encargo de hacer una determinada tarea. Vamos a suponer, tienes una empresa de transporte, yo soy el conductor, voy, me alcoholizo, tengo un accidente, mueren 3, 4 personas, tú no vas a ser el responsable por ese homicidio, ¿no? Tú tendrás que responder como empresa por el daño que se provocó. En este caso,
Yo no puedo meter las manos porque desconozco el expediente, Bien, pero sí es esa la realidad. exposición nos ayuda a entender mucho más el tipo de procedimiento penal que puede hacer. Estoy platicando con el doctor Jorge Pesqueira Leal. Son exactamente en estos momentos las 14 horas con 36 minutos. Voy a hacer una primera pausa, voy a regresar con este tema de los menores, que por su actuación criminal pudieran, en algunos casos desde luego, por su actuación criminal pudieran ser tratados como adultos. Si regreso en un momento. Gracias por escuchar De Primera Mano. Regresamos después del corte. DVD Primera Plana, tu canal. Clínica Swan Láser Visión y Spa, dirigida por el Dr. Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan Láser Visión y Spa. Unidad y trabajo. STIRT. Estamos de vuelta con más noticias de primera mano. Bueno, esto consternó a las y los sonorenses y más allá todavía. El pasado mes de octubre en Sonoita, municipio de Plutarco Elías Calles, aquí en el estado de Sonora, dos adolescentes, ¿sí?, de 15 y de 13 años de edad asesinaron a su compañera de 15 años de edad. El hecho es que lo planearon, el hecho es que lo concibieron con premeditación, alevosía, ventaja, porque engañaron a la chica. La engañaron a la chica que le iban a ofrecer una sorpresa, le amarraron, le ataron pues los ojos y finalmente la estrangularon. El video le llegó a su madre y por ese motivo su madre está ahorita pues ejerciendo una presencia en medios, una manifestación esta mañana allá en San Luis Río Colorado, pero otra vez el tema. Hay una fatalidad. El menor de edad termina a los 17 años, 364 días, ¿sí? Y 23 minutos. 24 horas. Así es. Punto. Cometes un delito antes de esa edad y entonces se te corrige. No eres tratado como un adulto, pero hay ciertos perfiles, cierta actitud criminal como esta, que merecería quizá ser enjuiciado como un adulto. Sí, fíjate que Maestro Pesqueira. Este tema, hubo reformas nacionales, es un tema que yo he debatido por el hecho de que conforme el tiempo transcurre, los estados libres y soberanos dejamos de tener esa característica porque la federación comienza a concentrar el marco normativo y deja en estado de exposición a cada entidad, ya que no puede hacer alguna modificación o cambio porque se trata de leyes nacionales. Entonces, existe una ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal de Adolescentes. Sí. Esa ley se remonta al año 2016. Y en esa ley se establece, a diferencia de antes de esa época, había un mosaico de respuestas penales que eran mucho mayores que las que se contemplan en esta ley y que hubieran dado pauta a un juez para generar una respuesta más consistente, severa. Pero bueno, acá en el Estado, con esta ley nacional, está atado de manos la persona juzgadora. ¿Qué sucede? Hay 3 etapas etarias para efectos de que haya una respuesta por parte del Estado en lo que toca a una persona adolescente, ¿no? La Convención de los Derechos del Niño, ¿sí?, de 1989, ¿verdad? México la asigna el 91 y de ahí se establece que
menos de 18 años, ¿verdad? Debe de haber una protección especial para niños, niñas. No se usa incluso la palabra niños, niñas, solamente no había el avance de género, solamente niños y no se aludía a adolescentes. Pero las 3 etapas etarias son de 12 años cumplidos a 13 a 14 años incumplidos. Si tú tienes esa etapa etaria, bajo ninguna circunstancia en México puedes ser privado de la libertad. Por eso esta niña de 13 años que participó en este homicidio de Sonoita nunca pisó la cárcel. Y bajo ninguna circunstancia puede aplicarse alguna medida de protección fuera de un centro de tratamiento mayor a 1 año. Por eso a esa niña se le coloca el equivalente a lo que sería la sanción máxima en libertad, que son 11 meses en lugar de 12 meses. Luego, la segunda etapa etaria es de los 14 años cumplidos a los 16 incumplidos. Y la sanción o la medida de internamiento máxima son 3 años. Ninguna autoridad puede excederse porque va a prisión el juez o el magistrado o la autoridad que corresponda. Sin embargo, hay, doctor Pesqueira, también la ley contempla que puede haber una sentencia máxima de 5 años. ¿En qué casos estamos hablando ahí? En la tercera etapa etaria, de los 16 cumplidos a los 18 incumplidos. Es decir, entre 16 años y 1 minuto antes de cumplir los 18, ¿sí? Tú eres un adolescente o una adolescente que puedes tener como respuesta punitiva 5 años máximo. No se le llama de pena, sino de medida de internamiento. Incluso la ley, atendiendo a esa condición de protección que se habla, y ya lo hemos seguramente escuchado en muchas ocasiones, el interés superior de los niños, las niñas y adolescentes. ¿Sí? Ese interés superior define que hasta esa edad el Estado debe estar tan ocupado y preocupado por lo que pasa con una persona que tiene menos de 18 años, que el juez, aún estando la persona privada de la libertad, cada mes tiene que hacer una revisión para efectos de reflexionar sobre si la medida que impuso de privación de la libertad debe prevalecer o modificarla. A ese punto, o sea, el juez o la jueza de adolescentes están bajo una presión que se mandata tanto en el contexto internacional como nacional para ajustarse al hecho de mirar a esa persona como si fuera alguien que pues cometió una travesura, cuando en realidad está mostrando que es capaz de realizar las conductas más oprobiosas, ¿no? O sea, es increíble cómo puedes tú imaginar que suceda un fenómeno de estas características, pero pasa, pero no sucede en todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la federación marca como edad para que inicie tu responsabilidad ante conductas graves 11 años. Allá se utiliza el common law, ¿no? Así es, entonces allá no es un tema etario, no es un tema de edad, no porque tienes cierta edad, eres niño y al minuto después eres adulto. Entonces entra precisamente la ciencia. Observa la mentalidad criminal. Sí, la capacidad de distinguir entre lo que es bueno, lo que es malo, si tienes atributos cognitivos de entender y querer aquello que estás realizando, porque también puede suceder que una persona bajo un trastorno mental realice actos que no sea responsable porque desconoce, como una persona, por ejemplo, un esquizofrénico paranoide, por ejemplo, que no es este el caso. Aquí el tema es de que México no ha tomado la medida de definir una edad en la cual a través de pericias, a través de estudios científicos bien sustentados, se pueda llegar a una conclusión de que esa niña o niño de 12 años es una persona que va y puede, y así pasa en Estados Unidos, ser juzgada como adulto y en consecuencia sufrir las consecuencias de un adulto, que es condena perpetua. Lo que sucede en Estados Unidos, sí, ¿debería de aplicarse en México? Bueno, es un ejercicio complejo de reflexión. O sea, yo como criminólogo, pues me cuesta porque pues yo analizo a la persona al centro y interdisciplinariamente lo miro desde la biología, desde la psicología, desde la sociología, y luego digo, bueno, esta persona que está acá
es muy peligrosa y sin embargo no se hace algo ni preventivamente para que se desactive ese suceso y tampoco se hace algo cuando ya se actualizó la conducta, porque lamentablemente estamos más reteniendo a adolescentes o adultos que aplicando medidas de fondo para modificar sus patrones de conducta. Entonces, el gran problema es esta adolescente que está en privación de libertad con 2 años, 11 meses, si no se interviene en ella de fondo con un equipo interdisciplinario, con expertos en comportamiento humano, con expertos en factores que detonan o inhiben la conducta criminal, pues la niña es muy probable, porque tiene el perfil de una psicópata desalmada, y ese perfil es un perfil que puede traducirse en que la persona salga y aparentemente sea un ser como cualquier otro hasta que vuelva a aparecer una escena en la cual aquello que contradice su manera de mirar la vida se traduzca en voy a privar de la vida o voy a realizar algún otro acto severo. Se convierte en un peligro para la sociedad. Es decir, palabras más, palabras menos. Está usted hablando de algo ideal, doctor Jorge Pesqueira Leal. Si usted tuviera oportunidad de hacerlo, ¿aconsejaría entonces una modificación legal? Mira, sí es importante. Mira, la premisa primaria del tema es la honestidad. Si hay honestidad en todos los operadores del sistema, se pueden realizar modificaciones maravillosas, ¿no? Pero si lo que marca el quehacer es no ajustarse a las normas por múltiples razones, entonces plantear modificaciones pues puede colocar en un estado de exposición a personas que, si bien es cierto, cometieron un acto tan grave, tan deleznable como tampoco pueden mantenerse bajo el acecho, se puede decir, de ¿y cómo nos podemos nosotros, no me refiero a quienes estén en esto, beneficiar de esto que sucedió? Te lo digo por lo siguiente. Una de mis tesis doctorales se denomina hacia un sustitutivo eficaz y humano de la pena de muerte. ¿Qué significa esto? Que un juez a una persona adolescente o adulto puede dictar sentencia condenatoria y establecer que es responsable. Y en consecuencia, dadas las características del delito, mantenerla privada de la libertad. Pero se llama sentencia absolutamente indeterminada, porque quien define cuándo va a obtener esa persona la libertad no es el juez o la jueza, es un equipo clínico criminológico que establece que el momento para que esa persona retorne a la sociedad ya se produjo. Otra vez, ¿es un deseo? Es como debería de ser, pero no se lleva a cabo. Pero no se lleva a cabo. Tampoco las otras opciones que se han venido planteando de hace años acá, que la edad, que la medida de sanción no sea diferenciada de 3 y 5, sino que haya una única medida de sanción de 7 o de 10. Entonces, ahí está la discusión. El tema central es qué sucede a nosotros como comunidad cuando no tenemos la altura de miras como para intervenir para que esa adolescente no vuelva a repetir la conducta que realizó. Y esto va para los decenas de miles de adolescentes, hombres y mujeres, que en este momento son parte del crimen organizado. Sí, pues pequeños sicarios, caramba. Estoy hablando con el doctor Jorge Pesqueira Leal. Estamos transmitiendo desde TVD Primera Plana y para el auditorio de Click FM 105.9 de su radio. Regreso en un momento para un comentario final. Claro que sí. Gracias por escuchar de primera mano. Regresamos después del corte. El
glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos, la ceguera es total. Y lo más terrible, no da síntomas. Clínica Swan Láser Visión y Spa atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel, tecnología de punta en equipo médico y lo más importante, una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan, los esperamos. Swan Láser Visión y Spa. STIRT, unidad y trabajo. Hermosillo se sigue transformando. Hemos concluido con éxito el paso a desnivel del Colosio y Solidaridad, el mercado público de Bahía de Quino, la calle 2 en la colonia Nueva Esperanza y 11 cruceros con concreto hidráulico. Además, estamos construyendo el nuevo Cárcamo Norte, el libramiento norponiente y 2 cruceros para mejorar la movilidad y la seguridad vial. Y seguimos reforzando el programa de bacheo en toda la ciudad. Con estas acciones, Hermosillo se sigue transformando. Ayuntamiento de Hermosillo. La modernidad, la tecnología y el ruido nos rodean cada día. Y en medio de tanto, necesitamos algo más que información. Necesitamos claridad. Desde su origen en TVD Primera Plana, el informativo que confías da un paso más. De primera mano, con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín. Ahora, escúchalo en Click FM 105.9, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. De primera mano, algo más que noticias. Estamos de vuelta con más noticias de primera mano. El doctor Jorge Pesqueira también ha sido un activista social, ha promovido varias instituciones aquí que por años han permanecido, han ayudado mucho a, sobre todo a los grupos vulnerables, ¿no? La Ciudad de los Niños, Villa Paraíso, en fin, pero su tema desde hace años también es la mediación. Así es. ¿Sí? Y quisiera que me hiciera un comentario, tenemos 3 minutos para hacer un comentario acerca de la mediación. Pero mira, comentarte que cuando en los años 90, precisamente el doctor Soto La Madrid, quien te habla, Miguel Ángel, sí. Así es, planeamos cómo traer a México una vía alterna a la adversarial, para que México dispusiera de condiciones para que si tú tenías un conflicto a través del diálogo lo pudieras resolver con la persona con la que esto sucedía, ¿no? Se dieron las condiciones, el doctor Soto se encontraba como director nacional de la Academia de Seguridad Pública y se me abrió la viabilidad de tener encuentros, reuniones con los plenos de todas las tribunales de la República. Y les planteamos que hicieran programas piloto para que verificaran que la justicia autocompositiva o mecanismos alternativos de solución de controversias eran una vía que merecía la pena y que además quienes eran los protagonistas del conflicto lo podían resolver por sí mismos en lugar de que un tercero, y que no necesariamente lo iba a hacer bien porque depende mucho de la calidad de los abogados que un juez decida como debe hacerlo. Algo extrajudicial. Algo extrajudicial. Un arreglo y de ahí, mira, hemos organizado, bueno, en lo personal, he sido coordinador general desde 2001 de 25 congresos nacionales realizados desde Ciudad de México, desde Chiapas hasta Baja California Sur, y de 20 congresos mundiales de mediación, desde África, en Senegal, Europa, en Italia, en América Latina, en Argentina, en Brasil, en Perú. ¿Qué has logrado? He logrado lo que miras ahora, ¿no? Reformas constitucionales, que todos los poderes judiciales de la República tengan centros de justicia alternativa, que las mismas fiscalías también dispongan de esos centros. O sea, de lo que no existía, nació algo que se ha dispersado, pero no suficientemente, porque ahora estoy en el movimiento precisamente de llevar la mediación entre iguales, en reclusorios, entre internos, en el barrio, entre las personas que viven en el barrio, sobre todo barrios marginados, comunidades indígenas, y ese movimiento lo traigo a todo lo que puedo. ¿Y qué falta? Está sucediendo. Si tú me dices, Jorge, quiero ir al centro de mediación familiar y comunitaria gratuito de Nuevo Hermosillo, te llevo y ahí está operando con vecinos que como perros y gatos pueden terminar privándose de la vida o haciéndose un gran daño, y en cambio ahí llegan, se sientan, y con personas que formamos, tengo una alianza con la Unión de Usuarios para formar usuarios y convertirlos en mediadores, y que en sus barrios ellos se conviertan en los pacificadores de espacios en los cuales ni la policía entra en ocasiones. Bueno, pues cierre con un llamado, doctor Pesqueira, acerca de esto, porque sí, vale la pena. A ver, adelante, tiene un minuto. En el minuto lo que sí quisiera resaltar es el hecho de que la tragedia
que comentábamos de esta chica que lamentablemente fue privada de la vida. Quisiera más concentrarme en eso porque es una manifestación explícita del proceso de descomposición que se está viviendo en México y el mundo. Y es urgente que tanto a nivel federal como estatal y municipal, más allá de la política y cada cual lo que traiga como lo que tiene sentido llevar a cabo, se desarrollen, se instrumenten programas de prevención eficaces. Hay mentes talentosas en Sonora, pero no están en el lugar donde debieran. Eso quiero decir. Hay mentes talentosas en México, pero no están en el sitio donde tendrían que encontrarse. Bajo esa premisa, ¿de qué sirve el capital humano de nuestra patria si está por allá embodegado en algún lado? Y en donde se toman las decisiones, las personas no tienen el perfil, no en todos los casos, pero en una cantidad significativa, no tienen el perfil idóneo para ser quienes piensen, sientan y experimenten que ese país no puede desmoronarse por el hecho de andar del tingo al tango con los conflictos políticos, con los conflictos y las diferencias ideológicas, cuando somos un país que en la realidad vive la pobreza y la pobreza extrema, que duele, y la tenemos nosotros cerca de donde nos encontramos ahora mismo y en cualquier lado del estado, en cualquier lado de México. Nada más te digo y cierro. La comunidad indígena con más bajo índice de desarrollo humano del planeta son los rarámuris en Chihuahua. En Chihuahua. Los más pobres de todos los pobres. La política por encima de la gobernanza. Doctor Pesqueira, me quedo con esa expresión. Este asesinato que consternó pues en Sonora es una prueba de la degradación social que estamos viviendo en varios rubros. Me quedo con eso, entre otras cosas. Yo le aprecio mucho que me haya aceptado esta invitación. Doctor Jorge Pesqueira, una eminencia. Ya lo ha escuchado usted y lo ha visto, una eminencia en materia penal. Muchísimas gracias por su atención a este espacio de noticias. La invitación para el día de mañana, ya inicio de fin de semana. La cita es a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y usted que nos ve, nos localiza en cualquier dispositivo móvil anotando así TV de Primera Plana. Y desde luego a través de Click FM 105.9 de su radio. Un saludo allá a cabina, Josué Tapia, por cierto. Aquí en casa, gracias a Juan Berrios en los controles técnicos. Gracias a Eliana Bernal en la producción de noticias, gracias a Jorge el Curioso García y a todo el equipo de Primera Plana que hace posible este noticiario. Francisco Javier Ruiz Quirrín a sus órdenes, buen provecho. Por hoy están informados. Le invitamos para escuchar de primera mano de lunes a viernes 2 de la tarde por la señal de Click FM en el 105.9 de su cuadrante en la capital de Sonora y por la señal digital de TVD Primera Plana en todas sus redes sociales. Esto fue De Primera Mano con el periodista Francisco Javier Ruiz Quirrín. De Primera Mano, algo más que noticias.